Doctora Sara Magnolia Salazar, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. Es un placer saludarlo a usted y a toda la mesa. ¿Desde dónde nos habla hoy? Hoy estoy en Lima, Perú. Bueno, será una indiscreción preguntarle qué está haciendo por allá. Si es indiscreción, díganos y cambiamos la pregunta. No, para nada, no. Estamos aquí trabajando todo el tema de la implementación de la extinción de dominio en Perú, que vinimos trabajando hace un año con el proyecto de la ley, y la ley pasó el 18 de agosto del año pasado. Estamos trabajando todo el tema de la implementación con jueces y magistrados y fiscales. Bueno, y cuéntenos, ¿en cuántos países ha hecho usted una tarea parecida, Sara Magnolia? Bueno, casi en todo Centroamérica y ahora en Sudamérica estamos trabajando el tema. He estado en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, incluso he estado en Nicaragua. Creo que le faltó Y República ahora Dominicana, ¿o no? la República Dominicana, sí. Hemos estado trabajando el tema de extinción de dominio. De manera que menos en Colombia, en toda esta zona del norte de Sudamérica y de Centroamérica. Y ahora en el Perú. Sí. Bueno, Sí, señor. ahora cuénteme o resuélvame este problema. Cuando usted era juez de extinción de dominio, juez especializada, dictaba sentencias que se ejecutoriaban en el curso de unos meses. Hoy un proceso de extinción de dominio se demora indefinidamente. ¿Nos quiere contar por qué? Sí. Bueno, en Colombia hay varios problemas. El primero es el tema de la investigación, que es supremamente moroso. Además, el proceso en Colombia es escrito y eso creo que ha traído muchas complicaciones para Colombia, porque la verdad es que nosotros en Centroamérica innovamos con el sistema oral en materia de extinción de dominio y creo que eso ha dado unos resultados maravillosos. Entonces, en Colombia la Fiscalía demora mucho en la investigación. Lo que hacen primero es dictar medidas cautelares, pero pareciera que se olvidaran de los bienes y finalmente no resolvemos con sentencias definitivas. El otro tema es que no tenemos un sistema judicial fuerte. Le quiero contar que en Perú, viendo esta experiencia colombiana en esta parte pues negativa, porque si la ley puede ser muy buena, pero si no la aplicamos y realmente no cumple la función para la cual fue creada, pues no estamos haciendo nada. Entonces, dentro de la misma normatividad se creó todo un sistema de extinción de dominio y aquí ya se crearon 22 juzgados, 3 salas de extinción de dominio con competencia nacional, se crearon 24 fiscalías, policía especializada en extinción de dominio, o sea, todo un subsistema que lo llaman ellos acá de extinción de dominio. Entonces creo que en Colombia estamos cortos en ese tema. Solamente en eso, porque en la época en que usted era juez, los elementos de los Sí, que disponíamos éramos muy precarios y usted dictaba sentencias. sí, ¿Y por qué ahora sí. no dictan También sentencias? ¿Qué ha pasado? bueno, nombran también personas que desconocen el tema, que no tienen ninguna capacitación ni conocimiento en el tema, y entonces esto hace pues que los procesos duren años, no hay voluntad, ¿no?, política para crear para que los jueces realmente dicten sus sentencias en un término corto, sino que los procesos se alargan y hay casos de más de 20 años donde no se resuelve la situación jurídica de los bienes. ¡Qué horror! Actualmente, cuando nosotros llegamos, éramos 5 jueces de extinción de dominio, pero llegamos a trabajar y a hacer lo que teníamos que hacer. Yo creo que ahí falta mucha voluntad de la justicia y también del Estado, ¿no?, en fortalecer este sistema que es el más importante en el combate al crimen organizado. Llegaron a trabajar y trabajaban y producían resultados, porque es que Sí, salió en el diario El Tiempo este fin de semana la declaración
de un representante de la sociedad, se llama, de activos especiales, me parece que depende del ministerio, Sí, muy ufano y muy sí, orgulloso porque en 5 años le habían dado al Estado bienes por 400.000 millones de pesos, es decir, a 80.000 millones de pesos al año, es decir, unos 25 millones de dólares por año. Eso es una miseria. Eso sí, no tiene significado ninguno, porque ustedes dictaban sentencias que valían billones de pesos en un año. sí. En nuestra época dictamos sentencias súper importantes, los Nasser Arana, sentencias contra los Rodríguez Orejuela, contra los bienes de Rodríguez Gacha también, o sea, y éramos 5 jueces, ¿no? Y dictábamos sentencias contundentes de millones de bienes. Sí vi la noticia y me asombra, primero porque lo que hacen son ocupaciones, entonces lo que yo le cuento, que lo que hace la Fiscalía es hacer ocupaciones y es una noticia mediática, pero en estas ocupaciones quisiera yo ver cuando las sentencias realmente salen a la luz, porque estas ocupaciones, dice, de bienes que valen más de 8.500 millones de pesos, y son simples ocupaciones, medidas cautelares, pero las sentencias definitivas no aparecen por ninguna parte. Entonces, creo que eso es lo que tiene un poco detenido el sistema y el tema, y es gravísimo, incluso no sé por qué el representante de la Sociedad de Activos Especiales se alegra tanto, porque incluso para ellos es un problema terrible la ocupación indiscriminada de bienes por parte de la Fiscalía, porque ellos los van a tener que administrar. Claro, los van a Y los tener que van a tener administrar seguramente, sí, y ahí es donde vienen las corruptelas y donde viene el desorden y donde terminan los bienes en manos de los mismos narcotraficantes. ¿No es esa la experiencia? así es. Esa es la experiencia, eso pasó con el Hotel del Prado en Barranquilla y con una cantidad de bienes que sobre los cuales no se resuelve situación jurídica definitiva porque no se dictan las sentencias y entonces eso permite que haya una corrupción en la administración de esos bienes. Administración de los bienes que supone la administración de billones de pesos en manos de quién sabe quién y porque obviamente la sociedad de activos especiales no los administra. Ella le otorga los bienes a alguien como lo hacíamos en la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero Sí, era una cosa eminentemente transitoria y como ustedes sí, dictaban sentencias, le entregábamos esos bienes a los ministerios que las necesitaban. El ministerio que necesitaba un edificio para educación, por ejemplo, se le daba inmediatamente a la ministra de Educación. Todos los bienes agrarios se le pasaba al Ministerio de Agricultura inmediatamente para que empezara a hacer distribución de esos bienes entre campesinos, entre la gente, y no demorar eso un solo instante. Pero entonces ahora, sí. como esto se demora años y años, le entregan esos bienes a la administración de quién sabe qué, con los efectos de corrupción que cualquiera se puede imaginar. El lavado de activos en Colombia, absolutamente volvimos al pasado, volvimos Sí. a la negra noche, a lo que había antes de que dictáramos la ley del año 2003, doctora Sara Magnolia, ¿o no? Eso es verdad, hemos vuelto, sí, lamentablemente, bueno, como estoy un poco marginada del país en ese tema, pero lamentablemente hemos vuelto al tema del lavado de activos que está incrementándose cada día y de que no hay un combate frontal realmente a través del desapoderamiento de bienes ilícitos, precisamente porque hay una mora total en el tema de las sentencias. Si no hay sentencias, pues no tenemos nada. Y se permite que haya una doble corrupción. O sea, yo siempre digo, les pasamos los bienes de unos delincuentes a otros. A otros delincuentes, harto ganamos. Y El no fiscal ganamos general nada. de la Sí, Nación dio declaraciones en una oportunidad diciendo cuántos centenares de miles de hectáreas tenían las FARC en Colombia. ¿Dónde están esos sí, bienes? ¿Y cuándo viene el decreto de extinción de dominio? Ahí hay una reforma agraria hecha, evidente, clarísima. Usted puede repartir eso en un número inmenso de campesinos siempre que haya un programa real de desarrollo agrícola en la región. Pero no pasa nada.
las sentencias no llegan, los jueces no las dictan, la fiscalía no termina nunca la investigación y ese es el marasmo Sí, en el que nos encontramos, doctora Sara Magnolia, ¿no es esa la situación? sí, es lamentable porque esta herramienta, bueno, el efecto de esta herramienta lo vemos en Centroamérica a marchas agigantadas, donde los procesos tienen una celeridad, ¿no? Y las sentencias, la Fiscalía trabaja intensamente, presenta los casos y en juzgados máximo, doctor Londoño, duran 60 días cuando pasa ya al juez, 60 días y se dicta una sentencia, máximo en 60 días. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eso era lo que debiera estar ocurriendo aquí. Estamos hablando de billones de pesos. Eso cambiaría la historia de Colombia. En tantos Claro. aspectos, cambiaría la historia de Colombia. Hoy estamos hablando de un nuevo fiscal general de la Nación. ¿No debiéramos buscar una persona que supiera de extinción de dominio y que le dedicara tiempo a la extinción de dominio, tiempo que no han tenido los anteriores? El doctor Néstor Humberto Martínez y el señor Montealegre y el señor Iguarán no tuvieron tiempo para ocuparse de la extinción de dominio. Sí, a veces no hay un interés político en la Fiscalía y realmente no se hemos desperdiciado esa arma tan poderosa que, bueno, desde la ley 793, que era de lo mejor que tuvimos, ¿no? Incluso lo que hemos hecho tenemos un código de extinción de dominio, bueno, al que le hemos también adicionado situaciones que no compartimos, pero la extinción de dominios está quedando en un segundo plano frente a la lucha contra el crimen organizado, cuando la extinción de dominio debiera ser la herramienta fundamental y en la que el Estado tuviera que invertir. ¿Por qué delinquen los que delinquen? ¿Por la plata o no? ¿O hay otro motivo? Claro, por el poder económico que tienen, y con ese poder económico, ¿qué pasa? Que permean todos los estamentos de la sociedad con el poder económico que tienen, y por eso es que encontramos tantos temas de corrupción. Ay, por Dios, la extinción de dominio, tema capital del país, al margen, al garete. Vamos a ver si la ministra de Justicia hace algo, si el gobierno nacional hace algo, si tomamos en serio la extinción de dominio que pudiera cambiar la historia de Colombia. Y tenemos la primera Sí. experta en extinción de dominio de esa, ahora está en el Perú, implementa o se ejecuta la ley que ella contribuyó a dictar allá en el Perú para convertir el Perú en otro país que produce y que produce sentencias. Ya oyeron bien, las investigaciones se hacen allá en 60 días, si sale inmediatamente la sentencia de extinción de dominio. Eso es lo que está pasando en Centroamérica y eso es lo que pasará en el Perú. Y mientras tanto en Colombia hay casos de 20 años. Bueno, doctora Sara Sí, de más Magnolia de 20. Salazar, muchos éxitos allá en el Perú y vuelva pronto que la estamos necesitando. Gracias, doctor. Hoy precisamente estamos en un congreso internacional aquí en Perú, donde hay más de 180 invitados para socializar la figura de la extinción de dominio aquí, y con mucho entusiasmo de que realmente produzca los efectos que se quieren en la lucha frontal contra la criminalidad organizada. Gracias siempre por la entrevista ¿Cuántos, y un fuerte perdóneme, pero abrazo. cuántos delegados llegan de Colombia a ese Congreso Internacional? Bueno, viene un magistrado de Colombia únicamente, y un ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia que viene a este Congreso Internacional, pero vienen magistrados de Guatemala, por ejemplo, a mostrar los beneficios que ha traído para este país la aplicación y la implementación de la extinción de dominio. Sara Magnolia Salazar, un recuerdo muy cariñoso, éxitos en ese Congreso, éxitos con la extinción de dominio en el Perú, para que nos cuente lo que allá sí se pudo hacer, como se ha hecho en toda Centroamérica y en República Dominicana, y lo que no se ha hecho en Colombia, porque hay lo que falta voluntad política que se traduce en ganas. Cuando uno no tiene ganas o ignora un tema, o por falta de ganas o por ignorancia, no hace lo que debe hacer. Sara Magnolia Salazar, recuerdo cariñoso. Lo mismo, doctor. Gracias. Un abrazo.